Siguiendo las pisadas de Jesús. Continuamos. Capítulo 2. Reunidos alrededor de la palabra. Empezamos con Jesús. Algunos grupos comienzan con la ley en el Antiguo Testamento. Otros empiezan con el apóstol Pablo. Otros aún empiezan con las enseñanzas acumuladas de la Iglesia. Otros empiezan con un grupo de leyes espirituales sobre el plan de salvación que Dios ha provisto, o con un grupo de ideas fundamentales. Nosotros empezamos con Jesús. Apocalipsis 1:8, 21:6, 22:13. Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Cuando Jesús toca la vida de las personas, ellas se transforman en nuevas criaturas. Personas cargadas de pecado encuentran vida nueva por medio de Él. Jesús es el Señor y también es Salvador. Nuestro Señor. En una noche clara podemos mirar al cielo y ver las estrellas, conociendo la posición de ellas en el firmamento. Uno puede ubicarse, saber dónde está y para dónde ir, porque ellas nos dan las direcciones de los puntos cardinales. En una noche oscura y nublada no podemos ver las estrellas. Si en una noche como esta se necesita de orientación, uno tendrá que recurrir a una brújula para poder orientarse. Jesús es como una brújula. En nuestras vidas a veces nos encontramos sobrecargados por pasiones, odio, miedo y lujuria. No podemos ver claramente el camino a seguir. Jesús nos enseña el camino. El primer pastor de la iglesia, Alejandro Mack, dijo: es muy bueno mirar exclusivamente las palabras expresadas por el Señor Jesús, seguir su ejemplo y nada más. Nuestro Salvador. La Biblia habla de que su sangre nos limpia de nuestros pecados. Muchos himnos hablan sobre el ser lavado por su sangre. El libro de Apocalipsis 7:14 nos dice: estos son los que han pasado por la gran aflicción, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Cuando pensamos en sangre, pensamos en algo que mancha, pero la ciencia médica sabe que la sangre es un agente purificador en el cuerpo. La sangre produce oxígeno fresco y absorbe las impurezas. La sangre de Cristo, su vida despojada, su amor hasta la cruz, son agentes purificadores para nuestro mundo y para nosotros personalmente. En la cruz podemos ver la extensión del amor de Dios para nosotros. A los pies de la cruz encontramos perdón, somos limpiados y recibimos nueva vida. Señor y Salvador. Los miembros de la Iglesia de los Hermanos creen que Jesús es el Señor y Salvador. Ellos tienen una fe evangélica y también una preocupación muy fuerte por el bienestar de la comunidad a quien ellos desean servir. En Efesios 2, 8 y 9, se nos recuerda que por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que ha sido dado por Dios. Pero ellos siguen leyendo el pasaje bíblico que en el versículo 10 nos recuerda que es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Estas dos convicciones son muy importantes para los miembros de la Iglesia. Ellos no entienden cuando los cristianos se enfocan una u otra. Precursores de la fe. Antecedentes de los primeros miembros de la Iglesia. El hermano Floyd Malott, historiador, dijo hace una generación que las palabras más importantes que él escribió en su vida fueron algunas páginas en su libro Estudios de la Historia de la Iglesia de los Hermanos. Él dijo que la idea de la imitación de Cristo era la base de las creencias de la Iglesia. Malott nombró a 3 antecesores de la Iglesia. Bernardo de Clairvaux fue un gran pensador. Por 1000 años, Jesús había sido adorado como la segunda persona de la Trinidad, el Cristo eucarístico del altar. Pero Bernardo descubrió a Jesús, el hombre de Nazaret, nuestro compañero, hermano, maestro y ejemplo. Francisco de Asís no fue ni un gran erudito ni un organizador, pero él dio toda su energía para vivir como Jesús.
Él se deshizo de todas sus riquezas y se casó con la dama pobreza y aprendió a amar a todos. Pedro Waldo, el antepasado más cercano de la Iglesia, trajo una actitud práctica y devota, no determinada por la teoría escolástica o la doctrina de la inspiración. Estos tres hombres no fueron motivados por ninguna teoría del Nuevo Testamento, pero la aceptaron como el libro que presentaba la imagen de Jesús y del cristianismo primitivo. Cada vez que la fe cristiana es practicada como Bernardo, Francisco y Waldo, surge algo diferente. Hay una preocupación de cómo vivimos y cómo nos relacionamos con los demás. Ha sido democrático envolver a los laicos en las decisiones. Ha estado dispuesta a ir contra la cultura y la nación, donde se encuentra la oposición por su determinación a ser fieles a Jesús. El aceptar a Jesús como Señor de nuestras vidas y como nuestro Salvador son convicciones gemelas en las cuales la Iglesia basa su fe. Toda la Biblia. Para los miembros de nuestra Iglesia, toda la Biblia es importante. Es el medio donde Dios nos habla. Es la carta de amor de Dios para la humanidad. La Biblia es importante por causa de Jesús. Nos da un trasfondo, una idea de cómo eran las cosas cuando Jesús vino. No podemos comprender a Jesús completamente si lo separamos de la Biblia. El tema de la vida de Jesús empieza en los primeros pasajes de Génesis y es encontrado por todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto prepara el camino para el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento es importante porque el tiempo en que fue escrito fue cercano a la época de Jesús. A Carlos Seigler, un respetado profesor de la Biblia en la Iglesia, le gustaba citar a Floyd Malott en lo que concernía a la Biblia. Lo nuevo está escondido en lo viejo está revelado en lo nuevo. El pueblo del libro. Los estudios bíblicos han sido muy importantes para la Iglesia. Los primeros miembros empezaron con un periodo de estudios bíblicos muy serios. Esto lo hicieron muchos años antes de que el movimiento de la escuela dominical empezara a expandirse a través de América. En la conferencia anual de nuestra denominación, los estudios bíblicos realizados bien temprano en la mañana son un ingrediente importante. Las reuniones de negocios son organizadas de tal manera que todos los delegados y observadores pueden participar en los estudios bíblicos. Los temas relacionados con negocios en la vida de la Iglesia son precedidos por una base bíblica. Un cuidadoso y profundo estudio bíblico es utilizado en las congregaciones a través de un programa de 3 años llamado El Pueblo del Pacto. El estudio es bíblico e interpersonal. Enfatiza la naturaleza del pacto de fe, que nuestra fe nos envuelve a hacer promesas unos a otros y a Dios. Tiene un enfoque en nosotros, en nuestras necesidades y en nuestro mundo. Las personas que estudian son motivadas a practicar lo que han aprendido en el estudio de la Biblia. Dejando que la Biblia nos hable. Algunos cristianos discuten la infalibilidad de las Escrituras, esto es, todas las palabras escritas en la Biblia son infalibles porque fueron dictadas por Dios. La Iglesia de los Hermanos evita esta clase de debates. Siendo de origen alemán, los primeros miembros de la Iglesia conocían desde el principio las pequeñas diferencias entre la Biblia en alemán y la Biblia en inglés. Si la Biblia es la palabra de Dios y si fue inspirada por Dios, debe ser manejada con todo cuidado y reverencia. Los miembros de la Iglesia estudiaron la Biblia seriamente. En cierta manera, ellos eran literalistas en el mejor sentido de la palabra. La lectura literal del Sermón de la Montaña dio molde a su dedicación a la paz, su resistencia a no participar en las guerras y su rechazo a hacer juramentos. Sabían por su propia experiencia que la traducción que tenían en sus manos no era hecha de los manuscritos originales. Aprendieron a buscar el mensaje divino sin fijarse en frases y palabras individuales. Pero, más que todo,
han tomado en serio la convicción del Nuevo Testamento en la persona de Jesús, que es la palabra que se hizo hombre. Juan 1:15. Jesús dijo a algunos que vinieron a él: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque son las Escrituras las que hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Juan 5:39. Escritura de los últimos días. La Iglesia de los Hermanos no acepta las tentativas de algunos grupos religiosos de ir más allá de Jesús con otras escrituras que pretenden suplantar y sustituir a Jesús. Cualquier verdad sobre Dios estará basada en la verdad que Cristo reveló. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús es el Alfa y la Omega, la A y la Z de nuestra fe, el comienzo y el fin. Otros pueden iluminar lo que Jesús enseñó, pero nadie jamás podrá ir más allá. ¿Por qué ellos supieron lo que es persecución? Como mencionamos en el capítulo 1, los miembros de nuestra iglesia fueron perseguidos por otros cristianos porque creían en algo diferente. Fueron encarcelados, azotados, encadenados y enviados como esclavos a las galeras. Por esta razón, nuestra iglesia jamás ha perseguido a nadie. Muchos miembros de la iglesia están agradecidos por la libertad que nuestra iglesia les ha dado para que lleguen a alcanzar una fe significativa. Algunos han dicho: si no hubiera sido por ese espíritu de aceptación, probablemente yo no sería miembro de ninguna iglesia. ¿Bajo qué punto de vista? Todos nosotros leemos con un punto de vista. Ninguno de nosotros es totalmente objetivo. Nosotros creemos que el Antiguo Testamento debe ser leído a la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento debe ser leído a la luz de los Evangelios y que debemos leer los Evangelios a la luz de Cristo, su mente y su espíritu. Algo para hacer. Esta semana lea el Evangelio de Mateo. Tome nota de lo que usted cree que Dios quisiera que se haga si se toma a Cristo seriamente. Algunos pasajes para estudio. Más allá de la página sagrada. Juan 5:37 al 40. Jesús mismo es la palabra. Juan capítulo 1. Procure la salvación. Filipenses 2:12 y 13. Toda escritura es de ayuda. Segunda de Timoteo 3:16-17. Ser como los bereanos. Hechos 17:10-11. La palabra de Dios en los corazones. Jeremías 31:31 al 34. Preguntas para el diálogo. A. Tome prestada las Biblias de dos personas que subrayan los pasajes que más le gustan. Pida que su pastor le provea de las Biblias de dos personas que sean bastante distintas a su manera de ver las cosas, aunque sean cristianos fieles. Compare las partes que cada uno ha subrayado. En algunos casos, donde termina el subrayado de uno, empieza el del otro. ¿Qué es lo que muestra esto sobre nuestra disposición de obedecer a Dios? B. Pida a 3 personas para que cada uno lea lo que hay en la lección sobre C. Bernardo de Clairvaux, Francisco de Asís y Pedro Waldo. Pida a los demás que compartan cómo estas personas representan importantes valores enseñados por la Iglesia. D. Algunos grupos discuten si uno va al cielo inmediatamente después que uno muere o si solo va al final de los tiempos. Ellos discuten sobre la frase de Jesús: yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. El propio Jesús evitó esta clase de discusiones. Lea Mateo 22:23 al 33, Marcos 12:18 al 27 y Lucas 20:27 al 38. Jesús dijo que Dios es fiel. Dios es el Señor sobre la vida y la muerte.
La vida después de la muerte será buena porque acá o allá estamos en las manos amantes del Creador. ¿Podemos nosotros estar satisfechos con Jesús? F. ¿O debemos saber más de lo que Él pensó que seríamos capaces de entender? Lea y dialogue sobre lo que Jesús quiso decir en Mateo 22, 23 al 35. G. Algunos años atrás, cuando una nueva versión de la Biblia apareció en los Estados Unidos, Revised Standard Version. En algunas áreas, hubo gente que tomó copias de esta versión y las quemó, porque traducía Isaías 7:14 como una joven y no como a una virgen. Los miembros de la iglesia leyeron sus Biblias en alemán y no encontraron razón para tales actitudes porque usaban la palabra doncella. Por esto, rehusaron participar en los actos de quemar Biblias. El espíritu de la iglesia es conservador porque entienden que lo más importante no son los pequeños detalles, pero sí el mensaje que Dios tiene para nosotros. H. ¿Hay en la iglesia la disposición de aceptar diferentes puntos de vista? I. ¿Hay libertad para que cada uno tenga su propia opinión?